Ok. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 19. Y nuestro texto esta mañana son los versículos 25 hasta el 27. Vamos a Job 19, versículos 25 al 27. Dicen así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a estudiar esta gran declaración de fe de parte de Job, quien vivió hace muchísimos años. Algunos estiman durante los tiempos de Abraham. Nos dicen los eruditos que este libro, aunque no es el primero en orden en nuestra Biblia, es el libro más antiguo de la Biblia, el que primero se escribió, el libro de Job. Y vamos a ver que una enseñanza, una doctrina importante acerca de la resurrección ya se le había revelado a Job hace tantos años, nuestro Señor. Vamos a orar y pedir que Él nos hable. Padre, gracias por tu palabra. Pido que nos guíes, que nos enseñes. Señor, que sea un ungüento para el alma en angustia. Señor, que sea un reto para almas rebeldes. Que sea de edificación para todos y de ánimo para quienes están procurando seguirte con todo su corazón. Yo sé que aquí somos muchos, hay mucha diversidad, diferentes trasfondos, y tú nos has traído aquí porque el Espíritu es uno, el cuerpo es uno, tu palabra es una. Yo sé que tú eres tan poderoso como para hablar a cada vida individualmente, con el mismo mensaje. Yo no soy capaz de esto, Señor, por lo cual te ruego que puedas usarme, que yo sea un instrumento en tus manos, útil para tu uso. Háblanos, Señor, y responderemos en fe, en acción, en obediencia. Y que todo esto sea para que Cristo sea exaltado en su iglesia, en nuestras vidas individuales, en matrimonios, en familias, en este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Oramos en este nombre glorioso que es el nombre de Jesús. Amén. Quiero darles una invitación, hermanos. La primera invitación es descender a la tumba con Job. En este pasaje, en el versículo 26, dice: y después de deshecha esta mi piel. Él está hablando de la muerte. E incluso en el versículo 27 habla de desfallecer el corazón dentro de él. Job tiene consciente algo que todos los seres humanos entendemos y tenemos consciente: la muerte. De hecho, él perdió sus hijos al inicio del libro. La muerte está muy fresca en su mente y en su corazón. Y nosotros, cada uno, tenemos una cita con la muerte, excepto en una cláusula. Es si uno está en Cristo, es salvo, y Cristo vuelve antes de la muerte. En ese entonces, es cierto lo que dicen las Escrituras: no todos dormiremos. Amén. Entonces, aparte de esta excepción, cada uno de nosotros tenemos una cita con la muerte. Esa cita empezó en el libro de Génesis, cuando
Dios le dijo a Adán que podían comer de todos los árboles de su huerto, excepto uno. Cuando dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí nace la muerte, como nos dice en un lugar, el pecado entró por un hombre, la muerte por el pecado, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, en el libro de Romanos. El alma que pecare, esa morirá. Así nos dice en Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte. La Biblia nos enseña que por el pecado todos nosotros merecemos la muerte. No hay ninguna persona presente que podría levantar su mano y dar testimonio diciendo, yo nunca he pecado. Porque si fuera así, nosotros sabríamos una de varias cosas. Quizás no está en su mente cabal. Quizás es un niño y no comprende las cosas. O simplemente es un pecado más y está mintiendo. Pero la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor, de hecho, ocupa la muerte en un lugar en la Biblia como una ilustración, para hacer una comparación y enseñarnos algo que sucede una vez. Está en el libro de Hebreos, si quieren buscarlo. Es Hebreos capítulo 9. ¿Es posible que alguien me traiga un vaso de agua, por favor? Gracias. Hebreos capítulo... Disculpe, yo debía haberme servido un vaso antes de la prédica. Hebreos 9, el versículo 27, empieza con la frase, y de la manera. O sea, porque va a hacer una comparación. En el versículo 28 dice, así también. O sea, de la misma manera una cosa, así también una otra cosa. En el versículo 27, ¿cuál es la primera cosa? Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es importante que nosotros, gracias Miguel, que nosotros entendamos esto, que Jesús, contrario a lo que enseñan ciertas religiones, Jesús murió una vez. No está muriendo cada vez que se realiza la misa. No. Cada vez que bendicen los elementos de la comunión, la hostia y estas cosas. No, Cristo no vuelve a sufrir otra vez. Cristo no vuelve a ser crucificado como enseñan ciertas religiones. No, Cristo fue ofrecido una sola vez. Pero ¿qué usa el Señor para hacernos comprender? Para hacernos entender que es una sola vez que Cristo murió por nosotros, llevando nuestros pecados. Él ocupa la muerte. Y el Señor dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Ahora, no es tanto una regla fija, porque sabemos que hay hombres que murieron 2 veces. Por ejemplo, Lázaro murió, fue resucitado por Cristo y volvió a morir. Ese no es el punto del versículo. El punto es que cada uno de nosotros tenemos una cita con la muerte. Vamos a morir. Vamos a morir. Y Job tenía una comprensión de esto. Él hablaba del fin y hablaba de su carne deshecha. Aún hablaba de la descomposición del cuerpo. Su piel deshecha, su corazón desfalleciendo en él. Ahora, hermanos, quiero extenderles una segunda invitación. Que fijemos los ojos en el Redentor.
junto con Job, él dice esto. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. La redención. Encontré algo tan bien escrito en el libro de texto de nuestra clase de teología, lo copié. Lo estoy confesando para que después no me acusen de plagio. Se los voy a compartir. Ojalá fuera escrita por yo, pero no. Dice así: la muerte de Cristo fue redentora. La palabra redención o redimir tiene que ver con la idea de comprar, volver a comprar o pagar un rescate. El rescate no es pagado a Satanás, sino a la justicia de Dios. La idea de la redención en la salvación es tomada de los antiguos mercados de esclavos. Hay 3 palabras que son traducidas similarmente en nuestra Biblia en español, que convergen el rango total del significado de la redención. Ahora nos va a dar 3 palabras en griego. La primera es agorazo, que significa comprar en el mercado. La segunda palabra, exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado. Lutroo, soltar, liberar, pagando un precio. Estas palabras se traducen como redención o redimir, sus diferentes derivados. El pecador está esclavizado por el pecado, pero Jesucristo ha pagado el precio total. Hemos sido comprados por Él, agorazo. Por lo tanto, somos suyos. Hemos sido comprados y sacados del pecado, exagorazo. Por lo tanto, ya no somos siervos del pecado, somos liberados por Él, lutroo. Por lo tanto, ya no estamos atados por el pecado. Nosotros hemos sido redimidos. En el Antiguo Testamento derramaban la sangre de animales. Y todo esto fue mirando hacia adelante hasta que llegara a ser hecho carne el verbo de Dios. Cuando Cristo nació, Emmanuel, Dios con nosotros, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Cristo no solo cubre el pecado nuestro, quita nuestros pecados. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo con su sangre pagó el precio de nuestros pecados, canceló la deuda y nos redimió a nosotros, nos compró, nos rescató. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Voy a hacer un comentario aparte. Tengan cuidado con las Biblias de estudio. Pueden ser de mucho apoyo, pueden ser de mucha ayuda. Yo tengo diferentes Biblias de estudio, hay algunas que me encantan, otras que no me gustan para nada, pero en este momento de mi vida ocupo una Biblia que no tiene nada, ni referencias, es solo en párrafos la palabra, pero tienes que tener cuidado porque yo he leído en ciertos comentarios de Biblias que dicen, la sangre de Cristo no fue necesaria para nuestra redención. Y dice que lo único necesario fue el sufrimiento de Cristo. Yo hasta he escuchado predicadores decir en sermones que Cristo pudo haber muerto en un choque, un accidente de vehículos y nos pudo haber salvado así. Pero hermanos, no es así. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión.
No puede haber perdón de pecados sin que se derrame sangre. Esto empezó en Génesis y es hasta Apocalipsis. La Biblia es un libro sangriento. Si no me crees, lee Levítico nomás y ahí vas a ver la sangre. El pecado es un negocio sangriento. Hermanos, mucha sangre en la palabra de Dios. Y saben que la sangre derramada en la cruz de Cristo fue la última sangre necesaria. Porque con esa sangre, Cristo mismo entró al lugar santísimo y obtuvo la eterna redención. Ya no se requiere más sangre. Yo cuando predico el Evangelio, hay ciertos elementos que trato de no excluir nunca. Ayer salí a la calle con mi compañero Hudson y nosotros visitamos, como por 1 hora y media estuvimos visitando casas. Hablamos con tanta gente que solo alcanzamos una pequeña manzana chiquitita, un bloque, porque hablamos con mucha gente. Y con cada persona a quien yo prediqué el Evangelio, yo les dije que Cristo derramó su sangre por sus pecados. Es un elemento que yo no quiero que sea ausente de mi predicación del Evangelio, la sangre de Cristo. De hecho, esa sangre es el precio que satisface la ira de Dios y que apacigua su ira. Hay un término teológico, también bíblico, que usamos para describir este asunto, y es la propiciación. Cristo, su sangre derramada por nosotros, hizo propiciación por nuestros pecados. Y dice en Romanos, en capítulo 3, que Él es la propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe, dice, en su sangre. La sangre es un elemento absolutamente necesario para la salvación nuestra. Sin la sangre de Cristo no hay redención. No hay salvación sin su sangre. Entonces siempre incluyo su sangre, su muerte, sepultura, su resurrección. Sin la resurrección de Cristo no hay vida eterna. Qué importante es que prediquemos con, no sé si con cuidado es la manera correcta de decirlo, pero qué importante es que seamos conscientes cuando estamos predicando el Evangelio y que nunca nos volvamos tan superficiales como para decir, ¿y tú quieres ir al cielo? Solo tienes que aceptar a Jesús. Y listo, terminó el mensaje. No, eso está mal. Eso está mal. Cuando predicamos el Evangelio, debemos hablar de pecado, debemos hablar del juicio de Dios, debemos hablar del infierno, del lago de fuego, debemos hablar del sacrificio de Cristo por nosotros, de la sangre derramada, su muerte, sepultura, su resurrección. Y no hables de aceptar. Ocupa la palabra bíblica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fe. La salvación es por gracia, por medio, no de la aceptación, es por medio de la fe. Es fácil aceptar algo sin tener fe. Algunos están presentes y aceptan mi mensaje porque están sentados ahí. Sí, está más o menos, el pastor está emocionado hoy, está predicando, de pronto quizás va a pegar el púlpito, qué sé yo, lo acepto. Pero es otra cosa tener fe en lo que yo digo. La fe es diferente que aceptar. Y la salvación requiere fe en Cristo, fe en su sangre, fe en su sacrificio por ti en la cruz, su muerte, su resurrección. Hay que creer. La sangre de Jesús. Nosotros tenemos redención por su sangre. No están mis apuntes, pero quiero buscar Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo recomiendo mucho que ocupen la Biblia Reina Valera. Nosotros aquí usamos la Reina Valera 60, que es la Biblia común en todo el mundo. Hay otras traducciones que tienen otra base textual del cual tradujeron. Y acá en este versículo, por ejemplo, están omitidas las palabras por su sangre.
En la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice, ¿en quién tenemos redención? El perdón de pecados. Omite la sangre. Entonces, ojo con esto, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, omiten por su sangre. La razón es porque está basado en otro texto, otro manuscrito, que no es el texto recibido por el pueblo de Dios a través de los siglos. Podemos hablar más de esto, sobre esto otro día, pero son diferencias importantes y recomiendo quedarse con la Reina Valera. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero que veamos otra cosa junto con Job. Mientras estamos fijando nuestros ojos en el Redentor, meditando sobre lo que es la redención, y me gustó el himno que cantamos delante que decía, por fe contemplo redención. Es bueno por fe contemplar la redención. Mientras estamos pensando en la redención, hermanos, dense cuenta del pronombre posesivo que usó Job cuando habló en Job 19:25. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor. Ahora, Job no solo tenía comprensión de un Redentor ambiguo, de que sí, Cristo es el Salvador del mundo. Es cierto, Cristo es el Salvador del mundo, yo creo eso. Pero mi pregunta sería, ¿es tu Salvador? Yo sé que Cristo es el Redentor. Pero con Job tú puedes decir, es mi Redentor. Ahora es diferente, ¿cierto? Ya no es solamente intelectualmente aceptar y estar de acuerdo con los hechos históricos de Cristo. Es en el corazón tener fe en Él para que Él sea tu Redentor, para que Él sea tu Salvador. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra en el griego aparece 3 veces en la Biblia, donde dice rescatados, y las otras 2 veces dice redimidos. O sea, está hablando de la redención. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fuiste redimido o rescatado por cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Empieza diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados. Tú sabes que has sido rescatado, redimido, has sido comprado del mercado. Has sido comprado y sacado del mercado. Has sido comprado, sacado del mercado, pero también soltado y liberado, habiendo Jesús pagado el precio por ti. Tú puedes decir, Él es mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Era algo personal. No el Redentor de tu mamá, no es Redentor de tu papá, no es Redentor del pastor Patricio o del profesor de escuela dominical. No, mi Redentor, tu Redentor. También quiero extenderte otra invitación, una tercera invitación. Primero, que descendamos a la tumba con Job, que meditemos en la muerte. Segundo, que nosotros fijemos los ojos en el Redentor, con Él. Y tercero, quiero invitarte a esperar en la resurrección tuya. La resurrección tuya. En Job 19, versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En el libro de Mateo 27 sucedió algo que no debe suceder. Una tumba prestada. José de Arimatea
prestó una tumba a Cristo? ¿Quién en toda la historia murió y necesitaba una tumba solo por 3 días? Nadie. Solo Jesús. Nadie nunca jamás se resucitó a sí mismo. Pero Cristo murió, fue sepultado y después de 3 días conquistó la tumba y la muerte. ¿Por qué? Es por quién es Cristo. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo resucitó. Y Job dice, yo sé, estoy plenamente convencido, yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Dios es vivo y Cristo es nuestro Dios. Y Cristo no está muerto. Cristo vive. Cuando fueron a la tumba a buscarle, dijeron, no está aquí, pues ha resucitado. Qué triunfante el himno que cantamos, ¿no? El Señor resucitó, aleluya. Y nosotros digamos amén y decimos aleluya. Alabanza, gloria a Dios, a Jehová, ya, aleluya. Nosotros decimos gloria a Dios, aleluya. Cristo resucitó. Job lo sabía. Él dijo, yo sé que al fin mi Redentor se levantará. ¿Sabes qué? La esperanza bíblica es la anticipación segura, convencida del cumplimiento de una promesa de Dios. La resurrección para nosotros es nuestra esperanza, pero no el tipo de esperanza que tiene el mundo. Ojalá, quizás, puede ser que la resurrección resulte, que sea verdad. No. Esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es certeza, es saber algo, es estar anticipando con seguridad un evento futuro que va a suceder. Cristo viene. Cristo viene. Por lo cual se llama la esperanza bienaventurada. Porque Cristo viene. Es un evento futuro seguro. Job tenía esa seguridad. Yo sé que al fin se levantará sobre el polvo. En el libro de Daniel, en el versículo 2 del capítulo 12, dice, y muchos de los que duermen, ¿cierto? Un eufemismo bíblico para referir a la muerte. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Leamos la versión de Cristo en Juan. Vayan conmigo, Juan capítulo 5. Juan 5, versículo 28. Juan 5, 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Recuerdo una vez escuché a un pastor decir algo que se quedó en mi mente. Él dijo, cuando Cristo resucitó a Lázaro, dijo, Lázaro, ven fuera. Y él dijo, ¿sabes por qué dijo su nombre? Porque si no, todos los muertos se habrían resucitado. Y un día, todos oirán su voz y van a ser resucitados. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto de hacer lo bueno y de hacer lo malo es descriptivo, no calificativo. Inventé una palabra, ¿no? No es para calificar de
con los méritos de resucitar a vida. No, es una descripción. Los que son salvos por la gracia de Dios, santificados, lavados, redimidos, posesión eterna del Señor, son aquellos que son transformados de Él, nuevas criaturas en Cristo, y sus vidas se describen por hacer lo bueno. Entonces un cristiano no se puede equivocar. No, no está hablando de eso. David hizo cosas terribles y horribles. Él cometió adulterio, él después organizó la muerte de un soldado fiel, traición, muchas cosas feas cubriendo su pecado. Y después el Señor dice que él hizo lo recto ante sus ojos. Pero no significa que David fue perfecto, para nada. Pero significa que uno es salvado por la gracia de Dios y Dios está haciendo una obra en uno, por lo cual no soy lo que debo ser, pero ya no soy lo que era. ¿Me entienden? Dios me ha cambiado y me está cambiando, seguirá cambiándome hasta el día de la redención, de la posesión adquirida, cuando Él toma mi cuerpo y me santifica por completo. Entonces, todos van a ser resucitados, los salvos, los perdidos. Podríamos hablar mucho más acerca de esto, pero voy a ir por este lado. En Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardar significa esperar algo, significa atesorar algo y estarlo anticipando. Y el Señor nos dice que debemos estar esperando la esperanza, anticipando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es en este momento que los muertos en Cristo serán resucitados. ¿Ya? Es en este momento que los que permanecemos vivos seremos arrebatados y vamos a juntarnos con ellos y con el Señor en las nubes. Es interesante algo que dice nuestro hermano Job. Él dice las palabras en mi carne. Aunque muera, aunque mi corazón deje de latir, aunque mi piel sea deshecha, aunque se descomponga mi cuerpo, aunque el polvo vuelva al polvo de donde era, y mi espíritu a Dios que lo dio, porque para estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo, si tú eres salvo. Él dice, aunque mi carne, aunque yo muera, dice en Job 19:26, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. También entendía que el Redentor era divino, era Dios. Dijo, en mi carne he de ver a Dios. Y en el versículo siguiente, mis ojos lo verán. Mis ojos. Entonces, él tenía una comprensión de la resurrección. Mucho más allá, quizás aún, de los más aptos teólogos de hoy en día. Job entendía la resurrección. Miren en 1 Corintios 15. Los que conocen su espada, la palabra, saben que Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. Si tú dices, quiero saber más sobre la resurrección, lee 1 Corintios 15 y aprende. Pon mucha atención a sus enseñanzas. En 1 Corintios 15, en el versículo 42, pensando en la carne y la resurrección, miren lo que dice, 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Está hablando, hermanos, de nuestros cuerpos y dice, cuando morimos, vamos a la tierra en corrupción.
Un cuerpo corrupto que pecó, que se podía corromper, pero en la resurrección, incorrupción. Se siembra en deshonra, pero en la resurrección, gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Saben qué? Quiero adelantarme al 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, si puedes tocarte esto, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ayer por 1 hora estudiamos acerca del reino de Dios en el Instituto Bíblico. ¿Qué significa? No confundas el reino de Dios con la iglesia de Dios. Son dos cosas diferentes. Pero dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es lo que entendía Job? Entendía, voy a morir, mi cuerpo va a ir a la tierra, se siembra cuerpo animal, pero se va a resucitar un cuerpo espiritual. Se siembra corrupción, él tenía llagas en su cuerpo, no sé si en este mismo momento, pero en algún momento en el libro de Job estaba muy enfermo, estaba muy mal. Él entendía la corrupción, entendía las enfermedades, entendía la entropía, que uno nace y está súper bien, después de pronto pasan los años y estornuda y tengo que ir al traumatólogo porque estornudó. Él entendía que el cuerpo va de bien en mal hasta que eventualmente vuelve al polvo de donde era y se descompone. Entendía esto, pero también comprendía la resurrección. Dice en el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que antes no fue revelado y ahora en el Nuevo Testamento está o siendo revelado o ha sido revelado. Hay 7 misterios en el Nuevo Testamento y este es uno de ellos. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque la carne y sangre no pueden ir al cielo. Tu cuerpo no puede ir al cielo. Tal como está ahora no puede ir al cielo. Pero ¿sabes qué? Aunque no todos vamos a morir, algunos estarán vivos cuando Cristo vuelve. Sí, todos vamos a ser transformados. O que estemos vivos o muertos, todos para estar en su presencia en un cuerpo tendremos que tener otro cuerpo. Diferente, transformado. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, esto está hablando, hermanos, de los que son salvos. En 1 de Tesalonicenses 4 dice los muertos en Cristo. Aquí, cuando dice los muertos serán resucitados, se está refiriendo al todos, a nosotros. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice, los muertos de nosotros, hablando de los salvos, en ese momento de la final trompeta, van a ser resucitados incorruptibles, y nosotros en el arrebatamiento, si es que estemos vivos todavía, seremos transformados en este momento, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y yo en mi mente, por lo menos cuando lo leo, imagino al apóstol Pablo escribiendo, diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, tragada, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Esta semana un pastor me envió un canto, dijo gracias, y es de nuestro segundo álbum, que dice, no es muerte el morir,
Y dijo, precioso, precioso canto. Y yo solo respondí con un versículo. Le dije, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para nosotros los creyentes, la muerte no es un punto al final de una oración, es solo una coma. Para nosotros realmente es ahí donde está recién empezando. Job entendía que en su carne, aunque deshecha su piel, aunque desfallecido su corazón, él entendía que en su carne y con sus ojos iba a ver a su Redentor, a Dios. Impresionante, ¿no? Miles de años antes que nosotros. Miles de años antes de apóstol Pablo. Pero es solo evidencia de que este es un solo libro inspirado por un solo autor, Dios. Palabras divinas en este libro sagrado. Quizás estás aquí y tú no sabes que Él es tu Redentor. Quizás estás aquí y estás buscando. O quizás estás aquí y eres muy religioso. Quizás estás aquí y 10, 15, 20, 30 veces tú has aceptado a Jesús en el corazón. Pero mirando en el espejo espiritual tú sabes que eres perdido y que vas rumbo al infierno. Si este es tu caso, te quiero decir lo que dice Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú hoy puedes decir, Él es mi Redentor también. Y yo sé que mi Redentor vive. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo claro que es tu palabra en estos temas. Yo sé que a veces nosotros en la mente o nosotros los predicadores no lo decimos tan claro como se debe. Pero espero, Señor, que a pesar de que tu verdad se haya declarado de forma entendible para que podamos tener fe y actuar conforme. Gracias. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que en mi carne le voy a ver. Yo sé que con mis propios ojos voy a ver a Dios. En el nombre de Cristo oro. Amén. Amén. Bien, vamos a terminar aquí la transmisión.